Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Universidad de San Buenaventura. Les da una bienvenida a su diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. Les damos la bienvenida en esta tarde. Recuerden que estamos en el módulo número 5. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Módulo 5: Estrategias de acción pastoral para la promoción de la reconciliación y la paz. En esta tarde vamos a acercarnos al tema número 18: promoción del diálogo y la convivencia pacífica. En esta tarde nos acompaña Ángela Ríos. Ella es especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Cáritas Colombiana. Damos la bienvenida. Ángela, gracias por acompañarnos. Sé que en medio de todo su trabajo, sus responsabilidades, está aquí en esta tarde para acompañarnos y para compartir desde su experiencia pastoral y también desde la academia, que bueno, el ejercicio académico que se hace allí en las presencias desde la Cáritas. Bienvenida, Ángela, y gracias por acompañarnos. Hola Miguel, hola, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre, como lo decía Miguel, es Ángela Ríos. Estoy en el proceso de acompañamiento de un programa que se llama Programa Paz, que intenta hacer un esfuerzo por este tema de la paz y la reconciliación, que es un esfuerzo mancomunado de todos los colombianos y de muchas personas. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Ángela. Bueno, Miguel nos ha invitado un poco a contar la experiencia de cómo desde la pastoral social, Caritas Colombiana, acompañamos los procesos comunitarios desde las bases sociales para la promoción del diálogo y la transformación pacífica y la convivencia. Allí un poco contarles. No sé si, déjenme un momento acá. Nosotros partimos desde la estrategia de acompañamiento de intervención de Caritas Colombiana, un poco que es cómo pensamos la transformación social de los conflictos a través de momentos lógicos de la acción para llegar a un nivel de respuesta. Entonces, quisiera poder proyectarles. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí ya está apareciendo. Ok, ya la vemos. Tocaría agrandarla un Ampliar. poquito, pero ya ampliar, sí, perdón. No sé si ahí la ven mejor o la amplío. Sí, ya la puedes Ahí poner sí, modo presentación para que la podamos. ya. Es que ya está modo presentación. Sí, para ti, pero a nosotros no nos está presentando. A ver, la agrando. Ok, ahí ya se ve un poquito más grande. Ahí lo ven. Sí, ahí ya se puede leer. Vale, y nuestra estrategia de intervención es cómo nosotros llegamos a territorios y les cuento un poco la experiencia, porque pasa no solamente por muchas vidas que den- estamos acompañando, sino dentro de las realidades que acompañan cada jurisdicciones, diócesis y cada uno de nuestros agentes pastorales. Entonces, nuestro nivel de respuesta va desde lo personal, lo relacional, comunitario, lo organizacional y lo estructural, pero también parte de una respuesta depende de qué situación esté en este momento la comunidad o la región o o depende del tipo de población que vayamos a atender. Entonces, de acuerdo a este
tipo de población, cuando digo población, estoy hablando si es una comunidad, si es una organización social, pero la respuesta es para todos. Y depende de qué tipo, de en qué momento estén. Entonces, nosotros consideramos que la respuesta solidaria en crisis es la primera que se hace cuando hay una acción humanitaria rápida en donde hay un desplazamiento o un confinamiento o pues una crisis por ola invernal u otro tipo de crisis. Cuando ya se da la recuperación, cuando ya se da esa crisis y esa estabilización, un poco se hace una recuperación del tejido social, que van los diferentes niveles, tanto personal, luego pasas por lo relacional para llegar a lo organizacional y lo estructural, pero también luego pasas a una proyección y una estabilización en donde ya tienes unos cimientos para llegar al futuro deseado. Nosotros consideramos que el futuro deseado es un escenario distinto de cómo estaba la comunidad o la persona y que esto se hace a través de la convivencia y el diálogo que se da en distintos actores. Aquí quiero ser enfática que esto es solo un marco conceptual que puede ser distinto en territorio, que en territorio pasan muchas cosas y cómo este diálogo desde distintos actores, porque también hay actores armados en el territorio que conviven con las poblaciones, pasa por diálogos difíciles, ¿no? Y cuando estás hablando no es lo mismo cuando estás en la crisis que cuando estás en la recuperación de lo que fue tuyo y, por ejemplo, en una ola invernal se te fue por la creciente del río porque estás al lado del río, la casa. Esto es sin duda una crisis. Ahorita estamos viviendo una crisis en Mocoa, una crisis en Ipiales, un poco una crisis en Palestina y en otros sectores por la ola invernal. Como allí no podemos hablar y no podemos realizar un proceso de recuperación del tejido social cuando estás pensando en la crisis, ¿sí? Y esto este es como nuestro marco conceptual integrado para una transformación social y llegar al futuro deseado. Como bien les decía, esto no es un tema de 1 o 2 días, sino las crisis pueden durar en el tiempo. Voy a poner el ejemplo más cercano que es Catatumbo. Pueden pasar 5, 6, 7, hasta 8 meses, que ahorita estamos en Catatumbo en una crisis em, que ya se ha venido disminuyendo, pero no porque no salga en diferentes escenarios, no está la crisis. Y allí cuando hablas de crisis, estás hablando de un escenario en donde las familias y las personas un, no tienen, digamos, un sustento para o tienen que salir por desplazamiento forzado, porque en definitiva, pues es así. Digamos, les quiero narrar un poco las diferentes etapas que ya se las nombré rápidamente, pero pues me quisiera detener un poco para darles un poco más de sustancia y después ya ponerlo en ejemplos que sé que desde las diferentes jurisdicciones eclesiales lo vamos a poder hablar y conversar un poquito. Entonces, el primer momento es la respuesta solidaria en crisis, como les decía, es el proceso de reducción de impactos y vulnerabilidades que tienen las personas, las familias, las comunidades causadas por eventos atrópicos, lo que les decía un poco, ola invernal, naturales,
¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la atención humanitaria y el acompañamiento psicosocial, y si se puede, y estamos en la capacidad jurídica. También mediante un análisis de cuál es como el estado de esa situación causada por un evento antrópico natural, y saber que que la problemática, cuánto tiempo más o menos puede durar, y la búsqueda de una respuesta integral por parte de ya sea organizaciones, instituciones gubernamentales o no gubernamentales, en los diferentes niveles locales, nacionales o internacionales. Y como bien les decía, de los niveles pasa por lo personal, somos personas en crisis que asumen una oportunidad para transformar positivamente las relaciones con sus semejantes luego de la crisis, con la naturaleza de un don de Dios. Y aquí lo ponemos en una escala desde cómo lo vemos. A nivel relacional, las familias y las comunidades que afrontan de manera muchas veces coordinadas, pero otras veces no, una crisis y se tienen que apartar. Y una a nivel organizacional, como las comunidades, a través de organizaciones comunitarias, no gubernamentales y gubernamentales, salen de la crisis de manera organizada y logran una respuesta integral. Lo estructural pasa por instituciones nacionales o internacionales, eh, que ya tienen una respuesta más profunda y que implementan políticas para la protección y las garantías de los derechos de las personas. No sé si aquí tengan alguna pregunta en esta primera etapa de la matriz de la estrategia de intervención. Muy bien, si hay alguna pregunta es importante, ella va a desarrollar como cada una de las etapas y es importante que si hay dudas, si no hay comprensión, de una vez pregunten, ¿vale? Y si no, pues continuamos. No hay preguntas, levanten sus manos, no hay nada, todo está claro. Ahorita ella puede preguntarles y ustedes le responden con claridad. Ok, listo. Listo, Ángela, continuamos. Bueno, no hay preguntas, parece ser. Bueno, el siguiente nivel de la etapa 2 es la recuperación del tejido social, en donde acompañamos desde las jurisdicciones eclesiásticas en los procesos de reconstrucción de la vida de las personas que sufrieron la crisis a través de planes de vida o planes de desarrollo comunitario y su tejido social, que afecta a personas, comunidades y organizaciones de base. Em, este sentido es un sentido esperanzador de la realidad que les afecta como sujetos de cambio, y fortaleciendo sus capacidades y habilidades para el relacionamiento social y organizacional. Y aquí quería llegar porque esta es una de la etapa de recuperación en donde parte ese diálogo que Miguel me propuso un poco contarles, y que me parece interesante pues narrarles esta metodología porque nos lleva a unas lógicas distintas de la recuperación, y de cómo acompañamos a las comunidades. Entonces, precisamente en esta segunda etapa, las personas han superado la crisis, pero también hay un fortalecimiento interno. Y este fortalecimiento interno obedece a unas lógicas de cómo nos atravesó eso que nos pasó y que nos dejó huella, pero que en definitiva tiene que dejarnos algo en el fortalecimiento interno. Posterior a esto, las comunidades aumentan a nivel relacional, lo haces en equipo para que las comunidades aumenten sus niveles de cohesión social. ¿Y cómo lo aumentan? Nosotros, después de muchas adaptaciones pedagógicas, debo decirlo,
hemos venido indagando un poco las diferentes estrategias que hay en cohesión social y estamos convencidos que en su momento, lo hicimos a través de estrategias psicosociales y ahora lo estamos haciendo a través de estrategias de cohesión social. La estrategia de cohesión social es cómo llegas a entender que hay personas que también sufrieron ciertos eh, afectaciones en su estructura personal, relacional, comunitaria que afectan los diálogos y pero como esto no puede ser un impedimento para que puedas, hubo un conflicto y este conflicto se debe transformar en otras cosas y se debe transformar a través del diálogo y cómo realizamos el diálogo. Yo quisiera preguntarles para que no suene como muy monótono, ¿cómo consideran desde la academia y desde sus experiencias cómo puede llegar a ser esta experiencia? O también cómo la han vivido un poco. Bueno, muy bien, les están preguntando. No hay nombres, pero pues, cualquiera puede responder o participar, ¿vale? ¿Nadie? Gracias, Rodrigo. A ver, dentro de lo que he escuchado y que cada vez, cada encuentro me va tocando fibras y me va movilizando a la necesidad de ser un agente activo en el lugar donde sea necesario y mirando la pregunta que hace en la parte de lo que hubo al principio de ese acompañamiento eh, para la recuperación del ser humano y como la restauración, se aumenta una cohesión social, pero primero hubo un acompañamiento psicosocial. Y a mí se me antoja que el ser humano cuando no es tocado en su fibra, vive un individualismo que lo hace ser enfermo y que enferma el entorno por una indiferencia grande. Y la cohesión, creo yo, que se va formando en la necesidad del ser humano contar con el otro o que contó con el otro y lo mira como una especie de gratitud a la vida y a un ser humano con el cual en un principio no contaba o se sentía solo. Y con el correr del tiempo, al sufrir los efectos de la vulneración de sus derechos o de su vida tranquila que tenía, es donde surge la necesidad de, yo utilizo dos términos cuando comparto con algunas personas, el utilitarismo que viene del tratar de sacar del otro algo por conveniencia y el cooperativismo que es el hacer un apoyo desde el corazón para el bienestar del otro, que le causa a uno una satisfacción cuando ve el cambio de un entorno social por medio de ese apoyo que uno haga, no altruismo, sino solidario y de compasión. Eso se me ocurre a mí ahorita, así a la ligera que noto el compartir de nuestra ponente Ángela Ríos, la cual le agradezco este ratico también. Muy bien, Rodrigo, gracias. Bueno, si se dan cuenta, Ángela, lo que nos quiere proponer es que nos pongamos a dialogar esta noche, ¿sí? Ella nos va dando algunos elementos, pero que conversemos en torno a ellos. Entonces, muy bien, Rodrigo, muchas gracias, súper. ¿Alguien más quiere algo? Vea, muy bien, Rodrigo. ¿Alguien más Gracias, quiere Rodrigo. comentar? ¿Alguien más quiere? La idea es que conversemos, no sencillamente sea escuchar y escuchar, sino que también esta noche y en las últimas sesiones de nuestro diplomado, pues podamos abrirnos a conversar desde todo lo que ya hemos visto, todo lo que hemos escuchado y conversado. Muy bien, continuamos, Ángela, yo creería. Vale, vale, muchas gracias. Rodrigo, nos tocó algo muy importante allí y que también manejamos
desde la estrategia de intervención de Cáritas Colombiana y son los principios de dignidad humana, ¿no? Y allí él lo decía un poco la solidaridad, ¿no? Cómo somos solidarios pese a todo, porque estamos en bastante, digamos, en escenarios conflictivos y cómo la solidaridad juega un papel importante dentro de estos principios de dignidad humana, pero también solidaridad y para llegar a para un bien mayor, ¿no? Bueno, si no hay digamos, más participación, quisiera detenerme un momento en esta etapa porque hemos desarrollado desde la estrategia de cohesión social una metodología vivencial que es a través, nos dimos cuenta que las personas que han vivido el conflicto armado interno tienen, va- tienen una realidad profunda y que necesitamos sanar un poco las heridas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de metodologías didácticas del teatro aplicado y a aquellas comunidades en donde nunca, pues digamos, estás en un conflicto armado interno, ¿cómo vas a llegar a con metodologías de teatro aplicado? Y nos inventamos esto eh, por unas metodologías pedagógicas y vivenciales, experienciales y sensoriales. ¿Cuál es la base? La participación activa de los participantes y cómo ellos pueden, a través de su experiencia personal, sus saberes adquiridos y todo su entorno social, político, familiar y cultural que vivimos todos y cada uno de nosotros, pueden nutrir un proceso para llegar al diálogo y cómo esto, a través de diferentes metodologías y pedagogías, puede llegar a cambiar y promover un ambiente fraterno y horizontal desde el respeto y desde la dignidad por el otro. Cuando la construcción de confianza y la apertura de espacios conversacionales posibilita cambios a nivel de transformación en los diferentes niveles que les estoy contando. Como me dirijo a Miguel desde unas lógicas. Creo que tienes el micrófono cerrado. ¿Sí? Ahí. Creo que estabas hablando. No, 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 tranquila. Ya, perdóname. Cómo a través de ese tipo de metodologías podemos llegar al reconocimiento del otro, la solidaridad y el respeto, que son como la base fundamental para la confianza, para la apertura conversacional que posibilite transformar las relaciones a nivel personal, pero también que sean herramientas para los comportamientos, pensamientos y actitudes personales y colectivos, y cómo esto nos ayuda al bien común y al desarrollo humano, porque aquí estamos construyendo lógicas distintas, lógicas de replantear estructuras y prácticas que obstaculizan el trabajo colaborativo y que nos llevan a relaciones que no son tan sanas. Entonces, ¿cómo ese tipo de experiencias con el teatro aplicado, que es a través de juegos, pues mejorar los cambios en el diálogo, pero también en contribuir a eso que llamamos el bien común y las relaciones humanas tranquilas, porque estamos en medio del conflicto.
y estamos dialogando en medio del conflicto armado, pero también estamos dialogando en lógicas de desigualdades muy grandes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Quisiera poder citarles un ejemplo. em, y es en nuestros comités del programa Paz, que es uno de los programas que está aplicando esta estrategia de intervención, pero que también está aplicando esta dinámica de cohesión social y la estamos aplicando con firmantes de paz y con personas víctimas de conflicto. Entonces, ¿cómo tienes un diálogo y cómo juegas a través de dinámicas muy, muy básicas en territorio para llegar a esa comunicación y a ese diálogo, desde diálogos que no son invasivos, desde diálogos que promueven la relación humana fraterna y una relación de igualdad, ¿no? De horizontal y más abierta. Em, Esto no es fácil, esto es que estás sentado con una persona que no conoces y que vas a empezar a dialogar sin siquiera conocerla. Allí nosotros, a través de este tipo de metodologías vivenciales del teatro, logramos que las personas puedan tener una comunicación distinta. No sé si aquí tienen alguna pregunta o quieren que les vaya trabajando más aún la metodología. No, Ángela, no, comentar la experiencia del teatro es muy potente, es una herramienta muy fuerte. Nosotros en una misión tuvimos la oportunidad teníamos que estar un mes en una misión, ¿cierto? La primera semana compartimos muchísimo, muchísimo con la gente, pero la sorpresa fue que al terminar la misión, un día antes de terminar la misión, convocamos a todo el mundo en la plaza y presentamos una obra de teatro. Una obra de teatro que fue construida allí con la misma gente, con los participantes del pueblo, ¿no? Con la gente de la población. Eh, Fue una cosa espectacular porque fue recoger un poco todo lo que nosotros pudimos ver, lo que pudimos compartir con la gente, y a partir de ahí quedó una experiencia se generó un proyecto. Bueno, ya más adelante se fue construyendo, pero es para comentar eso, Ángela, es muy, muy potente esa herramienta y realmente la gente estaba pues así como sorprendida porque no se esperaban porque nosotros dijimos, no, es que queremos despedirnos de todos ustedes. Y despedirnos de todos ustedes fue que presentamos una obra de teatro de una hora y media, casi una cosa, bueno, y aprovechamos los talentos de todos, de los cantos, de la música, unimos muchas cosas, ¿no? Y creo que fue muy, muy bonita la experiencia. Gracias, Ángela. Gracias, Miguel. Allí también, dentro de estas metodologías, utilizamos la herramienta, por ejemplo, del vencedor y vencido. eh, Cuando la transformamos en una lógica de todos ganen. Cuando todos ganen y no hay vencedor y vencido, son juegos pensados desde la paz para la paz y no genera competencia ni un sentido de rivalidad, ni un sentido de quién es el que va a ganar, sino que un sentido de convivencia y aprendizaje mutuo. ¿Cómo puedes aprender del otro? Porque el otro un, tiene una capacidad distinta. Y eso es un poco lo que nos lleva y nos invita al aprendizaje a través del desarrollo humano. Todas las capacidades humanas acá son válidas para desarrollar un diálogo en donde no haya un vencedor y un vencido, sino en la lógica de todos ganan. Este juego también lo utilizamos mucho para suscitar cambios precisamente a nivel personal, eh, que tenemos esa lógica desde lo espiritual, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo intelectual, pero también desde la perceptivo.
que esto es muy importante. El nivel relacional, cómo dialogas con el otro y cómo a nivel comunitario existen cambios en las relaciones y en el entorno social mediante una influencia sobre la persona con sus relaciones en familia, ya sea los grupos sociales, ya sea su grupo parroquial, ya sea la comunidad, entendido en esa parte relacional y que no siempre tienes que estar en esa competencia, sino todos ganamos. Y a nivel organizacional, las relaciones de interacción desde un plano más interno y externo para poder llegar a lógicas de procesos organizativos. Y cuando estamos hablando ya de procesos organizativos, es cómo te relacionas con el otro y cómo comunicas con el otro, no a través em, de lógicas duras y de conflicto, sino a través de lógicas un poco distintas en la relación más de intereses colectivos. Entonces, cuando es desde ahí, los grupos organizados tienen ideas comunes para el bien común. Eso es un poco. Y ya pasando a la lógica del nivel estructural, pues digamos, aquellas decisiones que se toman de manera conjunta y repercuten en las relaciones de todo un colectivo y cómo dialogas con el otro sin afectar a la sociedad y a tu entorno. No sé si hasta ahí, pues, digamos, se suscita alguna pregunta o continúo con la presentación. Preguntas, aportes. ¿Alguien tiene algún aporte, experiencias? Ok. Sí, también las experiencias, un poco desde esta lógica de cómo recuperamos el tejido social desde distintas lógicas y cómo lo hemos hecho a través del fortalecimiento de capacidades y habilidades es muy bueno. No sé si tengan alguna otra dinámica que permita establecer este tipo de diálogos. ¿Alguien tiene alguna experiencia en su parroquia, en su barrio, en su vereda, allí donde están? Nada. Continuamos, yo creería. Vale. Hola, Allí, Ok, sí, ¿hay alguien? ¿Quién? Juliana, del Pastoral Social de Girardota. Juliana, gracias. No, pues me parece muy interesante lo que la profe está hablando y nosotros en Girardota tenemos una experiencia con mujeres que han sido como víctimas del conflicto armado. Entonces, se les han impulsado como a realizar proyectos productivos y ha sido como un proceso también muy sanador para ellas, porque por ejemplo, mientras hacen los jabones, mientras hacen las panelas, mientras hacen los amigurumis y se sientan en el parque a hacer literalmente los amigurumis, ellas utilizan ese espacio para conversar como sobre cuándo les pasó el conflicto, cuándo perdieron a su esposo, cuándo perdieron a, bueno, a cualquier familiar. Y eso lo manifestaban en estos días como una herramienta sanadora, pues algo sin querer que comenzó con un proyecto productivo, que era crear un producto que todas se vinculara, terminó siendo como un proceso de sanación al frente de la parroquia, en ahí al lado del atrio, en el parquecito. Entonces yo siento que son actividades que concuerdan y que hablar de paz, no, uno no se tiene que montar una actividad así súper elaborada, sino utilizar esas pequeñas estrategias que conecten y que ayuden a la persona como a hablar, a sanar, a tocarse de como esas realidades, que me parece como algo muy importante. Muy bien, Juliana, excelente. ¿Quién más? gracias, ¿Alguien más? ¿Alguien Juliana. más? ¿Alguien más quiere compartir desde sus trabajos, sus experiencias? Fíjate que esa es la idea. Muy bien. Continuamos, Ángela, yo creo. Vale.
Muchas gracias. Bueno, Juliana, gracias por esa experiencia. Creo que ahora que estamos desde Caritas Colombiana, estamos impulsando a través de un programa productivo eh, que vengan a Agroexpo. Y mañana precisamente llegan unas mujeres muy bellas. Unimos a víctimas de conflicto y firmantes de paz en un grupo que le llamamos Comité Dinamizador, que es este comité que se reúne para un interés común. No, déjala así. Eh, este interés común es el futuro deseado en nuestro proyecto. Bueno, pues ellas como futuro deseado quieren precisamente realizar un proceso de confección a través del bordado, pero les quiero mostrar algo que me envió mi colega Hugo. Se los voy a mostrar un poco. Ahora que hablas, Juliana, de el proyecto productivo y cómo a través del diálogo pueden lograr, les voy a proyectar algo muy simbólico que me mandó él, precisamente. Este bordado que ustedes están viendo, lo quieren preparar para la Semana por la Paz. Y precisamente a través de bordar y a través de dialogar de manera muy simple y muy sencilla, pues han logrado un sinnúmero de cosas. Miren a las mujeres, ahí están, el grupo de firmantes y de víctimas, y están entre ellas creando esto. Y miren la frase que pusieron: renacer, manos unidas en un espacio seguro para contar una historia de sanación. Ellas se sentaron a hablar y a dialogar precisamente de lo que eran sus vidas cuando les pasó el desplazamiento o cuando estaban precisamente en ese proceso de reincorporación a la vida civil, porque son firmantes. Unas mujeres son firmantes y las otras son víctimas de conflicto. Y este está siendo el resultado. Entonces, como a través de dinámicas, lo que nos decía Juliana es súper bonito. Aquí es el tema productivo, aquí es cómo están confeccionando un telar, un telar para la paz en el marco de la Semana por la Paz. Reconstruyen con sus manos una historia de sanación, porque eso es lo que ellas quieren. ¿Vale? Pues solamente les dejo allí esta experiencia que es de Pasto, es muy bonita y es a través de esta estrategia que les estoy contando de diálogo, que lo hacemos a través de metodologías como el teatro y bueno, este tipo de metodologías. No sé si alguno tenga alguna pregunta o sí. O bueno, un aporte. ¿Algo o nada? Continuamos. Bueno, me detuve mucho acá porque en la recuperación del tejido social creo que no es una dinámica fácil, que nos puede llevar muchos años y que precisamente acompañamos con nosotros desde el secretariado, pero también desde las jurisdicciones lo hacen a través de los proyectos, planes de vida o planes de desarrollo comunitario y pues precisamente ellas a través de estos diálogos sencillos sueñan y reconstruyen su tejido social, tanto a nivel de personas, comunidades y organizaciones, dando un sentido siempre esperanzador a la realidad que les afectó
como sujetos de cambio, ya sea lo que veíamos en la crisis, por X o Y motivo. Y como también ese sujeto o esa persona es es un sujeto de cambio y fortalecimiento de su capacidad y habilidad para mejorar las relaciones a nivel social y organizacional. Eso decir de esta etapa 2 de la recuperación del tejido social. En la etapa 3, que es la etapa de proyección y estabilización, esta se encarga de acompañar a las jurisdicciones en procesos de promoción humana orientados al desarrollo humano integral y solidario en articulación con organizaciones y la institucionalidad. Aquí no solamente somos nosotros como pastoral o las jurisdicciones, sino cómo promovemos que estas personas de cambio puedan llegar a relacionarse y articularse a nivel de organizaciones, pero a nivel de las estructuras de la institucionalidad. Y es como tienen unos diálogos distintos. Entonces, a nivel personal, ellos lo conocen y actúan proactivamente a través de la construcción del desarrollo de sus diferentes dimensiones. ¿Y cómo hacen esto? A nivel político, a nivel social, a nivel cultural y a nivel ambiental y espiritual, a nivel espiritual. Acá todos somos actores de cambio que estamos en continuo movimiento. Entonces, ¿cómo proactivamente empezamos a desarrollar esas diferentes dimensiones? A nivel relacional, ¿cómo vas a través de las comunidades? Vas organizándote esto que están haciendo las mujeres y quizá lo que nos narraba Juliana, trabajan de manera proactiva para lograr ese desarrollo humano integral y solidario. Claro, esto es desde su experiencia, pero también nutrimos un poco con diferentes aspectos que vamos trabajando. El diálogo, la convivencia y diferentes tipos de formación. Pues ya Juliana nos contó una experiencia productiva, pero también tenemos experiencia de telar, pero también tenemos las mujeres de Mocoa en Puerto Guzmán, que son firmantes y que en este momento están capacitando a la comunidad, a más mujeres que ven por allí en meliponicultura, que es realizar esa miel, pero la abejita sin aguijón. A nivel organizacional, ya es cómo la organización se puede relacionar con la otra institución, con una institución local o regional o departamental o nacional desde una lógica distinta, desde una lógica, dejando esas lógicas de poder, ¿no? Y, y llevándola a una lógica del cuidado de la casa común, pero también como Ángela, se congeló Ángela. Ángela,
Sí, se cayó la señal. Esperamos que se restablezca, ¿vale? Ok. Vale, muchas gracias. Entonces allí en el nivel organizacional es eso. ¿Cómo te relacionas con una institución desde unas lógicas del desarrollo humano integral, con las comunidades, entendiendo que todos somos sujetos de derecho, entendiendo un poco esas relaciones de poder que son que a la luz de la doctrina social de la Iglesia deben ser horizontales o nos muestra una solidaridad y una dignidad humana, pero que también promueven el bien común, el bien de todos, el bien de luchar por ese cambio positivo en nuestras comunidades a través del diálogo y sobre todo no pensando igual, no pensando igual, sino que puedes pensar distinto, pero también que puedes mirar lógicas distintas, eh, aceptando la diferencia del otro. ¿Listo? Y a nivel estructural, ¿cómo trabajamos con las instituciones estatales desde lógicas de una forma justa y transparente y equitativa de un relacionamiento que debe existir o que es el escenario ideal y el futuro deseado, como nosotros lo llamamos? Aquí no sé si hasta esta etapa 3 de proyección y estabilización tengan alguna pregunta. Muy bien. Preguntas, aportes. Están hoy muy tímidos. A veces hablan, comparten mucho, pero hoy están tímidos. Muy Bueno, bien. Ángela, gracias. no sé Ángela. si mi inquietud va acorde a la reflexión que nos va haciendo, pero pienso en el lugar donde me muevo, pienso en el lugar donde me muevo. Pues aquí se vivió un tiempo de violencia, pero hay indiferencia, o sea, es como si quisieran olvidar ese tiempo, como se quisiera olvidar ese tiempo, como aquí pasa, se desaparecen las personas y no pasa nada. Se viven los conflictos y no pasa nada, es como la gente, como muy, como digo, la indiferencia total. Entonces, ¿cómo se pudiese llegar a lograr que las personas abran ese corazón? Se me viene ahorita cuando la profe nos decía de la cohesión social, pues sí, crear espacios para el diálogo, donde sean fraternos, donde haya respeto mutuo, también se pueda llegar a la sanción. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, hacerlo siempre en las comunidades de base de nuestra parroquia, o cómo hacer para llegar a esos lugares más marginados donde se ha sufrido, por ejemplo, por la ola invernal. ¿Cómo poder llegar a hacer eso? Es como, Bueno, mientras ella hablaba, yo pensaba esas cosas. Ángela, gracias. Pues mira, no hay una sola respuesta y yo creo que los escenarios, como dices, son tan indiferentes y estamos en una indiferencia que no dejamos que nada, o sea, que pasan las cosas y no nos toca. Entonces, tenemos una dinámica también y también la hemos hecho con grupos parroquiales, que es el círculo de la confianza. La llamamos así. Este círculo de la confianza precisamente empieza narrando desde lo individual a lo colaborativo. Y son tres pasos fundamentales
planteamos en nuestra estrategia de cohesión social. Uno, distribuyes el grupo en microcírculos conformados por 5 personas. Entonces, de manera concertada, seleccionas una persona que esté en el centro del círculo, con los pies juntos y los brazos cruzados a la altura del pecho y los ojos cerrados. Las demás personas del círculo deberán ubicar las manos y vamos a tener a la otra persona para poder empezar haciendo contrapeso y que esta persona que está en los 4 extremos reciba al otro sin hablar y estando atentos a no dejar caer a la persona. Claro, este es un ejercicio súper sencillo. Si tú lo miras, dices, pero ¿esto qué tiene que ver con la cohesión? ¿O qué tiene que ver con la confianza? ¿O qué tiene que ver con el diálogo? Pues acá no vas a hablar. Acá solamente vas a mirar y uno, tienes que confiar en el otro, la persona que está en el centro, pero también te tienes que dejar llevar por el otro. Y lo haces en el grupo que haya. Después de eso, haces una reflexión desde lo bíblico y después de eso haces un grupo de sentimientos de qué fue lo que les pasó. Pasan todos los integrantes del grupo. Claro, esto te saca, me vas a decir, Ángela, pero estamos en medio del conflicto, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pues es que precisamente estamos tan llenos del conflicto, tan llenos de nuestra preocupación familiar, personal, que no tengo el celular no sé cómo, que en redes sociales, que el noticiero, que... Bueno, y cuando hacemos una pausa en nuestras vidas para confiar en el otro. En el otro, que es mi compañero de parroquia y comparto con él un tiempo. O en familia, claro, puede sonar muy absurdo tú ponerte a hacer ese círculo de confianza, pero desde ahí se tejen las pequeñas cosas. Así como hay otros ejercicios muy sencillos que te invitan a eso y que te invitan a sacarte de ese escenario donde estás. Claro, estás nosotros lo hacemos, te cuento, con las mujeres del tejido lo hicimos a través de la estrategia de cohesión y ellas nos regalan un día de su tiempo para poder hacer esto. Y no solamente esta dinámica, hay otras, Ángela, ese tipo de cosas nos sacan de nuestra zona de confort y de nuestra vida tan agitada. Y eso hace que poco a poco, este es un proceso, como todo en la vida, vas logrando un cambio muy chiquito, porque es como cierras los ojos y confías en el otro para que el otro no te deje caer, pero no a través de la palabra, sino a través de las acciones porque tienes que dejarla. Este es un ejemplo. Después de eso, hay otro tipo de ejercicios o estrategias, como lo es la juntanza. La juntanza, se las voy a describir, que son 5, perdón, de lo grupal a lo colaborativo. Y nos hacemos en parejas de la misma estatura o más o menos cercana, se ubican de manera lateral y sin hablar se pegan y se observan juntos hacia un mismo lado. El segundo paso es que deben cerrar los ojos y caminar sin soltarse, pero también sin hablarse, solamente a través de tocarse, de la juntanza. Luego, las y los participantes deberán estar atentos y atentas a las instrucciones que el facilitador va dando. Entonces, de a 3 personas, pero ¿cómo si estoy en silencio?
y también es una pausa en la vida, ¿no? A llevar esos grados tan chiquitos de juntanzas para poder entender a la realidad y seguir esas pequeñas instrucciones. Y a medida que avanza el proceso sobre el espacio, las personas agudizarán el sentido del tacto y del oído. Claro, porque se involucran aplausos. Con un aplauso tienes que saltar, con dos aplausos tienes que hacer distintas dinámicas. Esto en un escenario de conflicto, esto en un escenario parroquial, esto en un escenario en donde el día a día no estás acostumbrado a eso, seguro te va a llevar a cambios distintos. Espero haberte contestado, no todo está escrito, pero estas son un poco las estrategias que desde el proyecto nos ha servido. Después realizamos una dinámica eh, vivencial a través de qué sintieron en esa dinámica para que todos compartan. Ángela, estas pueden ser unas maneras. Hay otros círculos de la palabra que también a través de una metodología ya un poco más estructurada puedes lograr de diálogo y puedes lograr eso que te está llevando a esa vida tan agitada que genera conflictos. Muchísimas gracias. No, no, señora. Bueno, el último paso de nuestra estrategia de intervención es la etapa 4, que es el futuro deseado. El futuro deseado es esa etapa en donde de manera permanente, desde nuestro quehacer como agentes pastorales, nosotros dinamizamos a las comunidades para alcanzar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes que contribuyan precisamente a la construcción de la paz. Futuro deseado es precisamente lo que te va a llevar a cambios estructurales, no solamente desde lo personal, sino pasando los diferentes niveles y cambios que vas adoptando. Igual se quiere incidir en estructuras de poder para que ese futuro deseado llegue a que las organizaciones, que los grupos parroquiales, que nosotros como agentes pastorales de cambio, pues, perdón, podamos incidir en implementación de políticas públicas distintas que garanticen precisamente el desarrollo humano integral y que seamos solidarios manteniendo precisamente esos principios que en su momento direccionan nuestros principios y valores como lo que la caridad, el bien común, la subsidiariedad y el destino universal de los bienes. Aquí este futuro deseado es llegar a una dimensión ya más amplia, ya donde se construya la construcción de la paz de manera amplia, que sabemos que es muy difícil, pero que allí queremos llegar. Eso es lo que les quería un poco compartir. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Preguntas, aportes. Aportes, en acuerdo, en desacuerdo, todo es mejorable al cambio, nada está escrito en piedra. Todos los días nuestras colegas quería que estuvieran acá conmigo para que les contaran un poco más estas experiencias en terreno que se lo comenté a Miguel, pero infortunadamente mis colegas están en Algeciras, unas, Mm. y las otras y los otros están en Tumaco arriba, en una vereda en donde no tienen internet. Por eso no se pudieron unir con nosotros. Ok, recuerden que estos últimos minutos siempre son de conversación, de escucharnos, entonces abran sus micrófonos, sus cámaras,
Ella, Ángela, quiere conocerlos. Abren sus cámaras, También si por favor. tienen experiencias, no Eso, sé. bueno, a Rodrigo ya lo conocemos. Muy bien, Rodrigo. ¿Quién más? A ver, abran sus cámaras, porque uno... Ah, bueno, Freddy tiene una pregunta. Eso es. Recuerden que esos últimos minutos es conversación. Dos, tres preguntas y nos vamos. Freddy, Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues en particular me ha llamado la atención pues la descripción de todos los procesos de invitación al diálogo. Y nuestra experiencia pues acá en Medellín sí, también es similar como la de todo y es poder generar esa confianza, porque es que aquí para poder hacer entonces cualquier actividad, y estamos hablando de trabajo por la paz en particular, pues debemos de generar la confianza en las comunidades. Entonces, claro, pues que para ello hay que darnos a la disposición de poder entrar de una manera que sea admisible, que nos vean como con esas posibilidades de poder interaccionar y dialogar. Y ahí donde veo que es muy recurrente todas estas, dijéramos, dinámicas y técnicas que la metodología participativa nos trae y nos puede ofrecer. Y ahí entonces se torna muy importante todo lo que señala acá la profe Ángela, y ese es cuando ella hablaba de ese sentido de poder interaccionar con la gente, pero hay una cosa muy importante que es, hay que tener presente y hemos descubierto, y de hecho somos muy, y es que hay que respetar el saber local. Muchas veces nosotros como agentes pastorales, cuando vamos a comunidades, tenemos las mejores intenciones y llevamos pues obviamente nuestras ideas y nuestro conocimiento oficial, pero también hay que ser muy, muy cautelosos, digamos, en los términos de entender que ese conocimiento del que hoy queremos que ellos se apropien, pues debe de ser transmitido de una manera que no les infrinja a ellos avasallamientos o de pronto, dijéramos, fiscalizaciones o descalificaciones de sus conocimientos, de sus saberes. Entonces, para mí que aquí se torna muy importante esa condición de la metodología de trabajo que se debe implementar, se debe utilizar. En adición, pues también tiene que haber una actitud muy humana de la persona que va a llegar allá, donde pueda mostrarse como una persona que realmente tiene la confianza por su sencillez, su carisma, su calidez. Y yo diría que todo se puede resumir en una condición de ser una persona, una mirada muy compasiva. Yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos los cristianos. Y es que inclusive en nuestras formas de accionar, pues tenemos que hacer mucha práctica de ello. Inclusive para poder generar los diálogos, nosotros también aquí somos muy dados a trabajar el concepto de la escucha, porque nosotros tenemos culturalmente unas viejas prácticas de escucha que generalmente no facilitan mucho el proceso de comunicación y están literalmente como bloqueando, siendo obstructores muy presentes los que se utilizan estas viejas prácticas de escucha. Entonces, bueno, todas estas cositas que estoy mencionando así, como estos procesos de tips, son elementos que yo creo que es hora de empezar a llamar la atención. Nuestros entes pastorales han entendido ya que el trabajo tiene que ser de una calidez humana, con una metodología que acerquen, y que sean las relaciones, como lo hablaban ahorita, horizontales. Es más, nosotros evitamos tener, cuando nos presentamos, dar nuestros títulos académicos o formativos para que así podamos integrarnos como de una manera de equidad, igualdad entre todos los participantes y no crear como condicionamientos que puedan de un momento dado como obstaculizar la relación. En conclusión, pues yo creo que ya es obvio que nos hemos adentrado y es que tenemos que tener una metodología que permita la integración del otro en su saber local, en su condición de persona humana, y entonces eso nos exige usar una metodología como señalo acá, la participativa, y también tener una actitud muy humana por parte de la gente pastoral facilitado. No sé, son como unos pequeños tips que quería presentar como para convalidar un poco lo que la propia Ángela nos ha venido describiendo y explicando. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Yo creo que tú rescataste algo que es muy valioso y es cómo escuchamos al otro desde su saber. Eh, y cuando haces ese círculo de confianza que ponía Ángela Martínez, el ejemplo del círculo de confianza, también está cómo orientas
la mirada al otro y cómo te comunicas al otro con un lenguaje no verbal, ¿no? Pero también cómo lo escuchas de manera atenta, no solo escuchar por escuchar, sino escuchar de manera bonita, de manera tranquila, pausada. Gracias, Freddy, por tus reflexiones. ¿Alguien más? María Fideligna, ¿qué le llama la atención de este tema? Buenas noches. No, muy interesante lo que están comentando sobre las comunidades en las parroquias, pero pues yo pensaría que este diplomado deberían dirigírselo también a los presbíteros, ¿no? Porque a veces se prestan para ese tipo de violencia y conflicto dentro de la iglesia. Sí, Entonces, es muy difícil. En mi parroquia es muy difícil. Hay mucho conflicto, hay muchos intereses encontrados. Unos quieren ser más que otros quieren más participar y dentro de eso dañan las personas, digámoslo así. Hay mucho daño psicológico, hay presiones, hay cosas que no están bien. Esa es mi opinión. Y si propones una dinámica a través de estos juegos, quizá se desarman los corazones para entender que somos personas antes de participar y tener todas ¿qué? Las mejores intenciones de participar, pero no dañar a nadie. Les cuento que eso se vive porque somos seres humanos, ¿no? Y precisamente hoy me pasó algo casual que les quiero comentar. Y les quiero comentar desde lo vivencial. Y es cómo estábamos en una reunión y alguien me cayó así y no me dejaba hablar. Y yo dije, bueno, no participo. Tú tienes las mejores intenciones, pero no te dejan participar porque te callan. Claro, yo hubiera podido decir, no, pero bla, bla, bla. Como a través del silencio también dices, oye, me hiciste daño. De una manera dialógica. Y es como te retiras y ya. Y después le dices al otro, disculpa, pero me hiciste daño. Sin necesidad. Los conflictos siempre van a estar allí. Siempre. Porque somos seres humanos. Lo, lo que hay que identificar es cómo transforman los conflictos a través del diálogo. Claro, y esto que te estoy diciendo es difícil, porque estás con la cabeza caliente y entonces quieres ya que te dejen liderar y que te dejen, bueno, y cómo asumes una actitud más tranquila y te retiras del espacio y asumes una actitud más humilde, sin hacerle daño a nadie, porque tampoco necesitas hacerle daño al otro. Es que el problema no es ese, el problema es, o sea, yo, personal, yo siento una persecución horrible. O sea, yo voy a hablar, todo el mundo está pendiente, todos ellos están pendientes de qué dije, de cómo miré, de cómo llegué, de cómo me vestí, de cómo esto, de qué llevé, de qué no llevé. Entonces eso es muy incómodo, eso es muy, o sea, hasta el punto de que uno, yo no opino lo que tú dices, no opino. Y llega uno un momento en que, o sea, se confabulan contra uno y confabulación con el sacerdote, el párroco.
hasta el punto de que me sacaron de la iglesia. Entonces, ¿qué decidí? No vuelvo a la parroquia hasta que el párroco no se vaya. Así de simple. Porque pues son demasiadas agresiones, yo siento demasiada agresión, envidia, malas formas, malas miradas, malas cosas, eh, todo lo que uno hace o trata de hacer. Yo soy una persona demasiado generosa, demasiado humilde, demasiado callada, demasiado respetuosa, y eso lo utilizan como en contra. Siento eso. Y Y si créame que dialogas con el padre, no, él es una persona, no sé, no, yo allá no puedo hacer nada porque todo parte de esa base, de que si yo opino, entonces es demasiado, de que si yo esto y yo estoy tomando este diplomado, pues porque yo en mi parroquia pertenecía al grupo de lectores, al grupo de cursillos, a pequeñas comunidades misioneras. Y estoy de representante de la mesa ampliada de mi parroquia ya. Y pues Monseñor hizo la invitación de que tomara este diplomado y por eso lo estoy tomando. Pero como para sanarme yo, o sea, para sanar esas cosas feas que me hicieron y pues han venido como molestando. Y he estado mucho más tranquila, la verdad. eso es Es lo un poquito más importante. Tú, alejada y pues sí, y pues como me dijo alguna vez Monseñor, que tenía que perdonar y pues sí, perdonar porque pues eso le hacía a uno daño y sí, y aceptar las cosas y dejar de lado todo eso, entonces, que me hace daño. Es eso. gracias por compartirnos tu experiencia. Y si eso te da tranquilidad, hazlo. Hazlo por tu bien, hazlo por tu sanación, perdona al otro. Te lo estoy diciendo desde que hoy me hicieron algo feo y yo dije, bueno, yo no voy a ponerme aquí. Naturalmente me dolió, naturalmente, porque somos humanos, partimos de una lógica de humanidad, sentimos, pero ¿cómo no nos llevamos esos odios profundos? No, ya, es preferible alejarte, preferible tomar tiempo, preferible también, tú también estás cargada, eh, entonces también, ¿cómo recuperas? Te recuperas a nivel personal, relacional, estructural y comunitario para llegar otra vez a la parroquia y que sea para ti, no para el otro, sino para ti, ese proceso. Sí, señora. Muchas gracias. Gracias por compartirnos. Gracias, María Fideligna. José Ignacio, Sí, buenas noches. Eh, bienvenido, hermano, lo escuchamos. Importante esta clase de la profe Ángela, dado a que, pues, para lograr la paz y la reconciliación se requiere de los acercamientos. Como institución, la pastoral cuenta con gran prestigio y confianza que hace que eso pueda suceder en los diferentes territorios. Pero hay algo importante que no hay que desconocer, creería yo. Es el silencio que se aguarda en cada una de las personas víctimas quizás y vulnerables en los territorios.
dado a que creería yo de manera personal es como un sistema de protección, de coraza, que le permite a la gente o nos permite en estos territorios resguardarnos, porque no es fácil eh, visibilizar quizás muchas situaciones que nos rodean en el entorno. Eh, y por eso creería yo, de manera personal, que es un sistema de protección de cada persona que le sirve para habitar el territorio y permanecer en él. Porque el silencio muchas veces es el que permite que se continúe en los territorios, obligados a callar muchas cosas, muchas situaciones, pero es la realidad que vivimos, dado de que de pronto no hay confianza ni en el vecino porque no sabemos realmente quién es el vecino, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a un sistema de ver la situación como una forma deshumanizada de la guerra. Hablaban por ahí los que me precedieron, eh, que pasan cosas injustas y no se nos da nada. Suena un carro bomba, una motobomba y no pasó nada. Se desapareció el vecino, el líder de la comunidad tal y no pasó nada. Aquí desaparecieron ocho líderes hace 3 meses, resultaron sus cadáveres últimamente encontrados, no ha pasado nada. No se sabe por qué. ¿Por qué? Porque todo el mundo callamos, todo el mundo nos protegemos de esa manera para que quizás no salgamos involucrados en situaciones que no nos competen quizás. Pero eso es lo que cada día creería yo a manera personal, lo que nos lleva hacia el abismo de la guerra y de la destrucción. Entonces creería que esa parte, a través de la pastoral como institución de la iglesia, sí tenemos un grado de confianza donde de pronto los, los agentes de pastoral, como somos, eh, podemos llegar a esas comunidades y hacernos ver como personas confiables, como personas amigas, como personas que quizás estamos dispuestos a ofrecer nuestro apoyo desinteresado en pro de la paz y la reconciliación. Entonces creería que sin desconocer eso es grande, grande, grande el reto, dado que, por ejemplo, en este territorio es muy pluricultural y multiétnico. Tenemos muchas etnias y que las comunidades ¿Dónde indígenas, estás, José Ignacio? perdón, ¿Dónde estás? Guaviare, San José del ¡Ay, Guaviare. qué chévere! Dios mío. Entonces, el conflicto ha tocado tanto a esas comunidades indígenas que si llegamos con un proceso de reconciliación y de paz y bueno, un proyecto de acercamiento a las comunidades para restablecer quizás la dignidad y la humanidad de las personas, que es lo que buscamos quizás desde los proyectos. Debemos también ser muy, 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 muy coherentes con lo que hacemos y tomar las cosas también de una manera, eh, ¿cómo lo digo yo? De una manera que si vamos a trabajar con una comunidad indígena, pues seamos eh, asertivos con las metodologías y las estrategias que vayamos a aplicar ahí. ¿Por qué? Porque quizás por hacer una acción la estamos haciendo con toda la voluntad, con todo el cariño, pero quizás estamos haciendo una acción con daño. ¿Por qué? Porque son otras culturas, otras perspectivas de vida y otras raíces culturales que están ahí y que si no las tenemos en cuenta, no aplicamos un enfoque diferencial en nuestro acercamiento, vamos a causar un daño terrible a las comunidades. Entonces, son como interrogantes que me hago
pero a raíz de esta clase que nos da la profe, me lleva a pensarme y a preguntarme todas esas cosas. Eso es como lo que quería compartir. Eh, Cada vez que hay una clase salgo como con interrogantes y como con perspectivas de ir cómo aplicar todo al trabajo que realizo a través del territorio. Entonces, agradecerle, profe, por esta clase magnífica. Nos deja mucho que pensar y no, en eso estamos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, José Ignacio. No, pues tú me imagino que tienes una súper experiencia más de lo que les compartí. Esto solamente es una forma que hemos venido construyendo, no solamente yo, detrás hay muchas personas para que esto sea posible. Realmente nada está escrito en piedra, lo que les decía, solamente es compartirles algo que me parece bonito, sincero, que lo hemos hecho con el corazón. Realmente hoy precisamente en Puerto Guzmán, ayer fue amenazada la comunidad que acompañamos y la seguimos acompañando, porque esto realmente tiene que unirnos para la esperanza. Esto que hacemos a través del diálogo, a través de que María, se me olvidó el nombre, María Fideligna esté acá con nosotros, José Ignacio, Rodrigo, y todos tenemos un sinnúmero de cosas que aportarle a este diálogo. Este diálogo, como tú decías, es tan multicultural que pese a que tengamos toda la teoría, siempre en territorio vamos a aprender algo nuevo. Yo siempre que voy, les cuento un poco, yo duré 8 años en el Catatumbo y soy bogotana y es de las experiencias que yo digo, no cambiaría eso por nada más. Y yo estaba muy bien allí. Me vine por mi familia porque ya también tenía una responsabilidad, pero uno aprende todos los días, uno aprende todos los días y esto solo son pinceladas de cómo hacer el diálogo, de formas. Hay millones de formas que vamos descubriendo porque como tú decías, somos multiculturales. Acá no somos unos y los otros somos, o sea, por eso es que las divisiones y los conflictos se dan, pero ¿cómo a través del diálogo podemos solucionar eso? La diferencia, la diferencia de unos contra otros. Gracias, José Ignacio. Muy bien, no sé si hay algo más para comentar o vamos cerrando algunas palabras de Ángela de cierre. De verdad agradecerte, Ángela, por compartir con nosotros. Siempre será muy valioso compartir desde la experiencia, ¿no es cierto? Claro que seguramente tú misma lo has podido vivir, años de estudio, de academia, pero cuando uno llega a la región y cuando uno comprende, cuando uno se acerca al fenómeno, como que la cosa cambia, como que todos esos libros que uno se leyó, dice uno, bueno, finalmente algo me sirvió, algo no, o no me sirvió nada para nada, finalmente es otra cosa totalmente diferente. Qué bueno poder compartir esa experiencia, Ángela, gracias, es muy valioso y decirte que con lo que tú haces estás construyendo país también. Gracias porque estás construyendo a un país que necesita un cambio, que necesita voz de esperanza, ¿no? Estamos viendo el jubileo de la esperanza y creo que hoy necesitamos ser voz de esperanza. Nosotros a veces con nuestro pesimismo, con nuestro negativismo, como que hacemos parte de ese grupo que cada vez divide más al país y no podemos seguir en esto, ¿no? Creo que tenemos que desde nuestra actitud, ¿cierto? Felicitarte por la actitud que tuviste hoy ¿sí? De quedarte callada. Creo que la construcción de la paz empieza por uno mismo, por una actitud que uno tenga frente a los demás, ¿no? Creo que vivimos en un país de mucha violencia.
¿sí? Un país de muchas violencias y todos los días todo el mundo quiere pelear y quiere ser el primero y quiere atravesársele y quiere liquidar al otro. Y bueno, creo que tenemos que salir de ahí y solamente nosotros lo podemos hacer, ¿no? Y el diplomado nos sirve para eso, primero para tener un cambio de actitud en nuestras vidas, nosotros, ¿no? Y luego, si generamos una actitud de cambio en nuestras vidas y alrededor de todo lo que nos circunda, seguramente podemos tener un país diferente, ¿sí? Porque somos diferentes nosotros, por ahí empieza. La paz empieza por nosotros mismos, empieza en la casa, empieza con nuestros compañeros, con nuestro trabajo, que no es fácil, no, no es fácil, no es fácil porque a veces lo que tú decías, Ángela, nos quieren atropellar, se nos vienen encima o lo que está sintiendo María Fidelina, ¿no? De verdad, María Fidelina, también animarte también a que la paz, empieces por tener mucha paz en tu corazón, ¿sí? No dejes que te roben la paz. Creo que esa es una palabra del Papa Francisco que nos la ha repetido muchas veces. No permitan que les roben la paz. Mucha gente nos quiere robar la paz. No permitan que les robe la paz. Porque si te dejas robar la paz individual, personal, pues seguramente no vas a poder contribuir a la construcción de la paz. Ángela, palabras de cierre y muchas gracias a todos y todas en esta noche. Pues yo quisiera terminar con algo muy bonito que en su momento me compartieron y quisiera quería, espérenme, ay, se me fue. Quiero compartirlo con ustedes. Pues darles las gracias por este cúmulo de experiencias que de seguro nutren, que de seguro nos ayudan, que no es fácil. La construcción de la paz es tan difícil que por eso estamos haciendo acá esto. Y que realmente lo que nos invita es a poder pensarnos y recrear cómo estamos atravesados por un sinnúmero de circunstancias que a veces son y que a veces no son. Pero ahí está nuestra grandeza de cómo la manejamos, cómo lo manejamos a través del diálogo y a través de estar tranquilos con uno mismo, ¿no? Empieza por ahí. Denme 2 segunditos, no me demoro más. Ay, se me perdió. Esperen, 2 segunditos. 2 segunditos que se me perdió. Ach. No, se los comparto la próxima clase que no voy a estar yo, pero, ay, espérenme, es que me parece muy bonito. 2 segundos. Si ya no lo encuentro, ya. Ay, ya, lo encontré. Dice, profetas de un futuro que no es nuestro. Dice así. De vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. El reino no solo está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida, solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el reino está siempre ante nosotros. Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe. Ninguna confesión trae la perfección. Ninguna visita pastoral trae la integridad. Ningún programa realiza la misión de la iglesia. En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. Esto es lo que intentamos hacer. Plantamos semillas que un día crecerán. Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que son promesas de futuros. Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo y al darnos cuenta de ello sentimos una cierta liberación. Ella nos capacita a hacer algo y hacerlo muy bien.
Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión para que entre la gracia del Señor se haga el resto. Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el albañil. Somos albañiles, no jefes de obra, ministros, no el Mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro. Esta es una oración de San Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, Ok, y muy lindo. que tiene un mensaje y es que no somos profetas de un futuro, somos profetas de un futuro que no es nuestro. Entonces cultivemos lo bonito y así logramos cosas distintas. Yo les doy las gracias a Miguel, darle las gracias por este espacio, darle las gracias también a nuestros participantes y que pudimos conversar. Me hubiera gustado que fuera más diálogo, porque para eso estamos, para dialogar desde nuestras esperanzas. Agradecer a todos los que participaron y me escucharon. Gracias por la escucha, gracias por esos bonitos experiencias que tienen y de seguro vamos a poder tener más y más experiencias que nos unan precisamente a la transformación de un futuro mejor. Mil gracias, Miguel. Igualmente para ti, Ángela, muchas gracias. Un saludo muy especial allá a todos los especialistas, al padre Mauricio, a todas las personas que trabajan allá, a Liliana, a todos los que trabajan allá por la construcción de paz en este país. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, a todos los invito y las invito para que no se dejen robar la paz. Bueno, feliz noche para todos y todas. Nos vemos. Gracias, Miguel. Bueno, que Cuídate. estaremos el lunes otra vez. Chao. Muchas gracias, que Dios los Esto bendiga. estuvo muy bueno.